tal? Este es el quinto vídeo de la serie Percepción, Cambio de Realidad que llevo grabando hace unos meses. Bienvenidos a este quinto vídeo. Yo soy Ruth Morales, soy quien está detrás de Cambio de Realidad, que no es sino una percepción de la realidad por encima de ella. Ya sé que habrás oído esto millones de veces de mi boca. ¿Por qué? Porque no paro de repetirlo y porque para poder estar viendo este vídeo tienes que haber visto los 4 anteriores, lógicamente. Entonces, vamos a recordar que cuando hablo de percepción es una mirada por encima de la realidad que anula toda la realidad, todo lo que creemos sobre la realidad. Por lo tanto, todo lo que sea análisis, descripción, conocimiento, información, todos son creencias, sentires, pensamientos, memoria, suposiciones, misterios, todo eso está en la línea horizontal, en la experiencia, que yo voy a trascender o intentar trascender para transmitirte. Tienes que entender que esto es muy complicado, a la par que fácil. ¿Por qué? Porque estoy haciendo uso de la forma, estoy haciendo uso del lenguaje, estoy haciendo uso de todo lo que acabo de decir, del análisis, de la descripción, de la creencia, para poderte explicar que no hay que analizar, que no hay descripción, que no hay creencia, que hay una percepción por encima que entiende que eso no existe. Esto es el no tiempo. Entender el no tiempo, la comprensión del no tiempo, es percepción. Lo he dicho en los anteriores vídeos, pero tengo que repetirlo. Entender y comprender el no tiempo es la percepción. ¿Qué significa? Cuando realmente estamos percibiendo a un 100%. Vamos a utilizar los números, porcentajes. Significaría que no podemos estar aquí. No podríamos estar aquí, porque el hecho de estar aquí, el hecho de ser personaje de esta obra, significa que no tenemos un 100% de conciencia. Esto también es lógico, no es una invención, no ha venido nadie del más allá a decirlo, no, es lógica pura, sentido común, ¿vale? Entonces, quiero un poco resumir e insistir en lo que es muy importante para posicionarnos. Repito, es muy importante que para yo poder comenzar, continuar, seguir transmitiendo cambio de realidad, transmitiendo esta percepción, yo me tengo que posicionar allí, en esta percepción. Y tú también tienes que hacer lo mismo, porque si no, si partimos desde la creencia, si partimos desde el conocimiento, la línea horizontal, si partimos desde la descripción de la realidad, que han hecho otros, por supuesto, porque siempre tomamos lo que el otro ha hecho para interpretar la realidad nosotros mismos, si partimos de ahí, ya partimos de un error. Entonces, todo lo que yo voy a decir es incoherencia para quien parte de ahí. Yo no estoy partiendo de ahí. Yo estoy partiendo desde una percepción ahora mismo. Y te invito a posicionarte en esta percepción. Digamos que estamos en un cuarto y hay unos niños en un cuarto, unos niños muy pequeñitos. Es un ejemplo, es solo un ejemplo. Estos niños muy pequeñitos están en ese cuarto donde hay muchos juguetes y están jugando. Entonces entra un adulto y el adulto ve y mira y dice, no hay peligro, todo está bien. Todos quienes me están escuchando están entendiendo que la percepción, entre comillas, o lo que creen los niños en ese momento no es lo mismo que lo que cree el adulto. El niño está viendo unas cosas, el adulto ve más, ve que no hay peligro, ve el área, es decir, en su totalidad. El niño no. Pues eso es lo que invito, a no estar en el cuarto,
a no ser el niño, sino a salirte y tener la mirada de adulto, que es la percepción. Bueno, yo tengo que hacer uso de repito y repito mucho, uso de la forma. Es algo difícil, pero que se puede hacer porque lo estoy haciendo. De la forma, uso de los números, uso del lenguaje, que no son sino creencias, herramientas de la obra. La creencia es el guión de la obra, es el lenguaje. Pues son lenguajes, idiomas de la obra, para entendernos. Yo tengo que hacer uso, transmitir esta percepción por medio de estas formas para llegar a ti. Pero siempre tengo que traerte al punto desde donde yo estoy transmitiendo. Desde donde yo estoy transmitiendo. Que no tiene nada que ver en el lenguaje que uso. No tiene nada que ver con la forma que utilizo. No tiene nada que ver con los números. Ni con ningún conocimiento. Esto es muy importante. A pesar de que haga uso del conocimiento, para poderte traer aquí y poder ayudarte a percibir. Percibir no es sino obtener mayor porcentaje de conciencia. La conciencia no es algo que está parado, no es algo precioso, divino, como puro, como el concepto. Con respecto al concepto que tenemos de eso, no. La conciencia es un movimiento, es una acción pura, vamos a llamarlo puro, limpia, creativa, con un poder tremendo, con ganas de expandirse, porque es acción, la acción quiere moverse. Entonces, nosotros aquí en la obra, nosotros como personajes, no estamos... es decir, no venimos directamente de esa conciencia, porque aunque la obra sea acción, porque la obra es emocional y la emoción es acción desde la percepción de cambio de realidad, aunque la obra es acción, es otra acción de doble dirección. Entonces, un personaje, somos nosotros, soy yo, eres tú, es a lo que yo llamo personaje. Un personaje va obteniendo mayor porcentaje de conciencia, no cuando tiene un modelo o un propósito del bien, no, sino cuando realmente comienza a percibir, cuando realmente comienza a darse cuenta de lo que no se puede definir, a darse cuenta de que esto es una obra y de que no hay bien ni mal. Ahí está adquiriendo mayor porcentaje de conciencia. ¿Qué significa esto? Que dentro de que sigue siendo un personaje, de que come, de que bebe, de que hace el amor, de que se ríe, de que llora, de que algo le duele, que algo le da placer, empieza a obtener mayor porcentaje de conciencia. Y es lo que voy a intentar explicar en este quinto vídeo. Digo intentar porque voy a intentar explicarlo. Lo que yo ya percibo lo voy a intentar transmitir en palabras. Me voy a ayudar a algún dibujo, voy a hacer todo lo posible que hoy puedo dar, o como hoy lo puedo dar. Quizás mañana lo pueda hacer mejor, pero en este momento, que es hoy y ahora, lo voy a intentar hacer lo mejor posible. Teniendo en cuenta que nosotros estamos limitados, entre comillas, por un cerebro físico, por una forma, teniendo en cuenta esto. Y entonces, por eso te posiciono en la percepción. Quiero que te posiciones en que tú eres el adulto que entras a una habitación y ves a unos niños jugando y tu percepción es mayor que la de los niños. Siempre. Uno de esos niños puede ser un superdotado y tú ser un idiota. Y ser un idiota dentro de nuestro cómputo de lo que es decir, nuestra medida de lo que es inteligencia, ¿no? En la experiencia. Pero yo estoy poniendo el ejemplo de que el adulto es una conciencia, es percepción, percibe, y que el niño es el personaje, a pesar de que después el niño pueda ser
quien sea, un genio, eso es un personaje. Bueno, cuando hablo de interpretación de la realidad, esto es muy importante también. Resulta que nacemos, vamos a poner la línea, ¿no? A imaginarnos la línea de la vida, aquí nacemos, por ejemplo, por poner que este es el pasado, el presente y el futuro, ¿no? Cuando entramos en la obra, que es nacer sin memoria, vemos la obra, que la obra se está moviendo. Por lo tanto, lo que hacemos es imitar. Hay una imitación consciente y hay un porcentaje muy alto de imitación inconsciente. Y esta imitación no es solo a un nivel nuestro, como dirían algunos, mental, que saben que yo no nombro la palabra ni mental, ni el alma, ni el espíritu, ni el cuerpo, porque todo es lo mismo, es el personaje para cambio de realidad. Nosotros, ¿cómo veríamos? Es decir, ¿cómo interpretamos la obra? ¿Cómo sería esa imitación? Pues esto es lo que están haciendo los demás, esto lo hago yo. O esto están haciendo los demás, yo voy a hacer lo contrario. Es el sistema de creencias. No hay nada por encima que nos esté diciendo que eso haya que hacerlo. No hay una causa que haga que nosotros nos comportemos de una manera. Es imitar. Esto también es lógico. En cambio, nosotros describimos la realidad como causa-efecto. Y lo que hacemos es imitar. Pero no solo imitamos a este nivel mental, sino a un nivel, nuestras células se están imitando también. Ah, esto es lo que están haciendo las otras, pues yo también lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque entramos en un periodo, una etapa, vamos a poner en un paréntesis de la obra, en un acto de la obra en la que el guión está escrito. Recordemos el espejo. La identidad con sus entidades, que son como subidentidades, la identidad con sus subentidades está continuamente mirándose al espejo porque quiere recibir una respuesta. La respuesta somos nosotros. Por lo tanto, en cada acto hay un guión. Hay un guión. Y a un nivel incluso celular, atómico o como lo queramos llamar, ya hay una imitación. Por lo tanto, esto nos dice mucho. Esto nos dice mucho porque nos creemos que ahora ocurren cosas que antes no ocurrían. Ahora no nos ocurren cosas que antes ocurrían. Y en nuestra mente lo entendemos como una experiencia, como que es una causa y un efecto. Causa, efecto. Una evolución también, ¿no? ¿Por qué? Porque hemos investigado. ¿Por qué? Porque queremos saber, queremos vivir mejor, por ejemplo, ¿no? Y no nos damos cuenta de que estamos en un acto de la obra predeterminado ya a priori, que estamos creando entre todos los personajes por medio de la identidad. Y entonces no hace falta la causa para tener este efecto, sino sencillamente es una imitación dentro de la inconsciencia. Entramos en la obra y yo hago lo que veo. Yo nazco en un entorno y yo hablo como hablan mis padres, no como habla el que vive las antípodas. Podría ser, hablaríamos de otras cosas, pero no es lo normal. Hablo como hablan mis padres y hago lo que veo. Luego esa imitación se va extendiendo en el espacio, a un nivel social, a un nivel nacional de países, etcétera, etcétera. Bueno, esto es lo que yo quiero transmitir como interpretación de la realidad. El personaje nunca, nunca, nunca interpreta la realidad desde él mismo. Por lo que acabo de decir, se deduce. Nunca. El personaje siempre interpretará la realidad desde la imitación del colectivo.
siempre desde la ciencia, todo lo que tenga autoridad. La cultura también tiene autoridad, el arte, que es cultura, el conocimiento. La ciencia también engloba un montón, engloba casi todo, ¿no? A lo mejor en otra época, como yo siempre digo, era la religión, interpretamos la realidad desde el otro, desde la autoridad del otro. Entonces, hay algo que me llama mucho la atención. He conocido personas que, por ejemplo, toman plantas alucinógenas, llaman a unas, enteógenas a otras. Es lo mismo para mí, porque hacen uso de una herramienta para conectarse con otras cosas, experimentar otras cosas. Vamos a ver, todo está bien, cambio de realidad, mi percepción no es que yo vaya en contra de, es que sencillamente uso ese algo para explicar la percepción, cambio de realidad, lo tomo como palanca, pero aquí no hay nada en contra de, es una percepción que anula el contra y el a favor de, anula la verdad y la mentira. Pues he conocido personas que, claro, experimentan cosas con estas plantas. Y hay una palabra que hace tiempo, hace muchos años, me dijo una persona y dice, es que yo cuando me tomo estas plantas, esto me ayuda a ser autorreferente. Yo no le pregunté qué es lo que quería decir, porque sencillamente pensé, auto, yo, referente, que me refiero a mí mismo. Es otra creencia. Es otra creencia dentro de la obra. El hecho solo de poder nombrarlo, yo soy autorreferente, quizás ya ese hecho ya es un guión, no sé ni cómo decirlo, porque para mí es lógico, es un guión más de la obra. Es pues otro rol dentro de la obra, que estás mejor que antes, en el sentido de que te encuentras mejor. Todos sabemos lo que es encontrarse mejor, ¿no? Pues adelante. Pero tengo que hacer uso de esto para que las personas no se confundan. Porque personas que creen cuando escuchan un cambio de realidad y les atrae, se van acercando, dicen, es que esto, claro, esto lo he vivido yo he estado en el ático, ¿y ahora qué hago? No. Yo hago uso de lo del ático, subir al ático, para hacer uso de la forma, llevártela a ti, para un poco entender lo que quiero transmitir. Pero no es por ahí. No es por ahí. Y una de las cosas que quiero decir con firmeza es que esto no se puede etiquetar. El que lo etiquete, que haga lo que le dé la gana. Pero no es cambio de realidad, es lo que ha hecho esa persona con lo que yo estoy transmitiendo. Y es libre. Pero cambio de realidad es un sistema abierto, digamos un modelo abierto. Es nada, es percepción. Es percepción. Entonces, por ejemplo, cuando esta persona te dice que yo quiero ser autorreferente, es imposible ser autorreferente. La autorreferencia es percepción. Y cuando eres autorreferente al 100%, no estás aquí. Cuando estamos aquí como personajes, nos estamos siempre refiriendo con puntos de referencia en el marco del tiempo, en el marco de la causa-efecto. Ahora bien, cambio de realidad. Yo intento que ese marco sea cada vez menos necesario, que lo usemos en caso de emergencia, en caso de que necesito ese marco para actuar en la obra, en casos prácticos, pero no como un propósito de la obra. La obra no tiene propósito. El propósito está dentro de la mente subconsciente, está dentro de la identidad, está dentro del cuarto. La identidad es una conciencia que parió la otra conciencia y que quiso quedarse quieta. Cuando digo quieta, estoy haciendo uso de esto para, evidentemente hay movimiento, pero movimiento circular, porque siempre lo mismo, porque ahí están los tres tiempos pasando.
Por eso pongo un círculo con la mente subconsciente. Porque da igual donde el punto de referencia que tomes, no está arriba, abajo, no está antes ni después. Es un círculo. Esa es la mente subconsciente, esa es la identidad. Y estos colores que represento, pues tienen que ver, estos colores, los represento con colores para identificar los momentos históricos. Por ejemplo, cuando naces tú, cuando mueres, lo que te ha tocado, las experiencias históricas. Porque no es lo mismo lo que siente una persona en la prehistoria que lo que siente una persona en el siglo XXI ante el mismo estímulo. Son distintas emisoras de radio. Los colores que pongo aquí, por decir algo. ¿Vale? Entonces, la identidad tiene el propósito de ser. La identidad es ser, y repito, mi terminología, que no es mi terminología, es decir, hago uso de la terminología que hay, pero para dar el uso que yo quiero, es muy simple, muy sencilla. Y por eso a la misma cosa la nombro de 1000 maneras, para no confundirnos. ¿Para qué? Para que todas esas palabras sean la misma cosa. Porque yo a esto lo llamo mente subconsciente, a esto lo llamo alma, a esto lo llamo identidad, a esto lo llamo ser. Cuando se dice todos somos la misma cosa, es esto. No es la acción de la conciencia, no es la fuente. No es la fuente. Y hay personas que dicen, ¿y cómo puedo conectarme con la fuente? Y esto es malo, esto es bueno. Es que en este círculo está el bien y está el mal. Y no hay que intentar conectarse con la fuente porque tengo miedo de conectarme. No es que tengas miedo, es que estás conectado, porque si no, no estarías aquí. Así que vamos a hacer uso de estos enchufes para que nos asistan. Mientras me voy desconectando porque voy percibiendo, me voy posicionando. Para mí la posición correcta es el no concepto. Porque el hecho mismo de decir identidad, de decir ser, mente subconsciente, de describir la obra es un concepto. La identidad es un concepto. Si no fuera un concepto, no podría ser. La palabra ser es otro concepto. Cuando yo me pregunto, ¿quién soy? Esa pregunta que nos hemos hecho tantas veces y que crea ansiedad, desasosiego, ¿de dónde vengo? ¿Quién soy? ¿A dónde voy? Esa pregunta es de la mente subconsciente. Esa pregunta te la responde, entre comillas, la mente subconsciente cuando estás preguntándole a ella y quieres saber quién eres tú, con qué propósito has venido y a dónde vas y qué es esto. ¿Vale? Pueden ser las preguntas ideales para comenzar un encuentro. Cuando digo un encuentro es por no decir comenzar una búsqueda. Comienzas una búsqueda para encontrar, no para estar toda la vida buscando, para encontrar. Y el encontrador es el que se posiciona y percibe. La percepción no es sentimiento. La percepción no tiene forma. La percepción es comprender el no tiempo, comprender este redondel, comprender que todo está pasando al mismo tiempo. Esto es la repanocha, ir comprendiendo esto, que todo está pasando al mismo tiempo. Es la anulación de la causa y el efecto. Y es dejar de interpretar la realidad según los otros, según la filosofía, según la religión, según la ciencia. Cuando hablamos de alimentación, estamos hablando de una autoridad. Esto es bueno para esto, esto es malo para esto. Fíjense qué poderes tiene esto. Mientras estemos ahí, estamos creando caminos horizontales, otras líneas, para seguir creyendo en eso. Y si hay un algo que sea bueno para algo, les aseguro que tiene que existir el motivo
para que ese algo exista. Ese algo tiene una función porque la hemos creado. Esto es bueno para esto. Y como bueno, para esto, esto tiene que existir porque la creación en la obra es un número 2. Nunca es un 1. Entonces eso es ciencia. Otra cosa es que yo me tomé algo y me siente bien. Punto. Ni me pregunto nada. Por eso empieza el desaprendizaje, cuando comienzas a percibir. No te importa qué es lo que te has tomado, ni qué componentes tiene, porque realmente no está ni existiendo. Sencillamente has tomado una herramienta como emergencia en la obra, porque eres un personaje de la obra. Entonces, a esto lo llamo interpretación de la realidad. Cambio de realidad no es una interpretación de la realidad, anula la interpretación de la realidad. Sencillamente eso. Y haciendo alusión, una vez más, permítanme ustedes, al vídeo que grabé de la realidad desde la perspectiva de un edificio. Vamos a ver el dibujo. Y yo hablo de que hay un humo negro, es todo simbólico. Y que cuando estás en la planta de abajo, que eres el personaje al 100% como personaje, planta de abajo, en la primera, y la segunda y la tercera, está viendo un humo. Es verdad que a medida que subes puedes ver más cosas, pero estás también más confundido. También. Porque los de abajo te necesitan para que tú les digas. Y tú te estás creyendo lo que les estás diciendo. Incluso cuando estás engañando, estás creyendo algo. Entonces, ¿qué nos pasa a un nivel de la calle? Que tenemos miedo, muchísimo miedo, porque no sabemos de dónde viene el humo, tenemos desconocimiento, no sabemos si nos va a hacer daño, no sabemos nada. ¿Quién lo ha provocado? ¿Quién no? ¿Qué va a pasar? El mal, el bien. Entonces, cuando subes al ático, realmente estás viendo que es el rodaje de una película. Y repito, el humo te puede afectar, pero te afectará bastante menos que el que está abajo y que tiene pánico. Porque el que está en el ático también tiene miedo, porque esta obra es emocional. Esta realidad es emocional. Emoción es acción, es movimiento. Y emoción es miedo. Es miedo. Y ahora explico. Cuando dice el despliegue de la conciencia, y expliqué que la energía, cuando se queda a un nivel de la identidad, ya no fluye libremente. ¿Por qué no fluye? Porque ya le he dado una intención a la energía. Ya he dicho, ven aquí, la cierro en el cuarto, que es la mente subconsciente, el alma o la identidad, y vas a hacer esto. Voy a usarte como combustible para hacer esto. Ya no es una energía libre. Cuando llamo energía es para que nos entendamos, un poder, una fuerza, es el combustible, es un aire, ya no es libre. Es el aire colapsado en un globo, no es el aire que está aquí. Yo soplo el globo y ya lo tengo encerrado en el globo. Que es lo que explico, que es emoción más creencia, lo que crea esta realidad. Porque ya la energía, ¿para qué la he puesto en un cuarto? Para darle un propósito. Eso es lo que ha hecho la identidad. ¿Para qué inflo el globo? Este trozo de látex, ¿para qué lo inflo? Para que haga de globo. Si no, no lo inflaría. Sería un trozo de látex con cierta forma. Entonces, esa energía que está a nivel de la mente subconsciente, que yo he llamado la red, pero para no confundir y no añadir, porque me gusta quitar en lugar de añadir, que es la identidad, ya tiene un propósito, ya está, ya no es libre, ya tiene 4 paredes. Entonces, es a la que yo llamo emoción.
porque es movimiento, también la energía se mueve, evidentemente. Pero ¿qué va a ser la energía? Como la identidad la toma y la encierra para sí, para mirarse al espejo, la energía ya tiene una doble corriente, una doble dirección, que es lo que yo estoy haciendo como propósito de la identidad, estoy ayudando a la identidad a mirarse al espejo, y al mismo tiempo estoy detrás del espejo porque la identidad necesita eso para ser. Por lo tanto, la creación es un número 2 y por lo tanto esa emoción que no es sino energía colapsada a nivel de la identidad, la experimentamos como miedo. ¿Por qué? Además, porque como la identidad al mirarse al espejo, y vamos a poner el dibujo de la identidad cuando se mira al espejo, y ya dice, yo creo ser esta cosa, qué bien, mi propósito está siendo, y me miro. El otro que está en el otro lado del espejo, que somos nosotros, somos la creación, somos la proyección del deseo de esa identidad. Nosotros no decimos, creemos ser, decimos, somos. Entonces, como es una creencia, porque la identidad es la que dice, yo creo que soy esto, qué bien, ya mi obra está haciendo. Por eso la identidad siempre te va a responder, porque quiere vivir, quiere ser. Mi obra está haciendo, y es una creencia ya, nosotros no lo sabemos, pero es una creencia de la propia identidad. Vivimos en el sistema de creencias, y esto es muy importante. Ahora lo que voy a decir, que tiene que ver con el miedo, tiene que ver con todo lo que voy a decir. El por qué la experiencia es miedo. Voy a dar esa explicación. Podría ser por muchas más cosas, pero esto es lo más simple. Nosotros que somos la proyección, este universo físico de la identidad, resulta que nuestro lenguaje es el sistema de creencias, pero no lo sabemos. Esto, por favor, es sentido común y es lógica. Si lo supiéramos, no estaríamos aquí. Si yo me pongo un disfraz de princesa y no sé que es un disfraz, yo voy a actuar como una princesa. Y me viene alguien y me dice, es que tú no eres una princesa. Tú lo único que tienes es un vestido de princesa y estás en el entorno. Y yo lo voy a defender. ¿Por qué? Porque nací princesa, porque tengo mi uniforme, mi disfraz, porque mi padre es el rey y porque todos los que están alrededor me llaman princesa. Por lo tanto, yo no creo serlo, yo lo soy, cuando en realidad es una creencia. Desde el momento que la princesa se dé cuenta que está actuando en una obra, anula no solo su disfraz y su personaje como princesa, sino que los demás también se anulan. ¿Por qué? Porque el rey ya no es rey tampoco, su padre, y los demás no son súbditos, y no hay reino. Eso es porcentaje de conciencia. Eso es quitarte la creencia, comenzar a quitarte la creencia, el concepto, que es lo mismo, para percibir. Por lo tanto, como eso no nos ocurre aquí, estamos actuando en la obra, actuamos desde el sistema de creencias. ¿Y qué pasa con el sistema de creencias? Que claro, nosotros ya estamos al otro lado del espejo. Y esto que acabo de decir, lo ignoramos, evidentemente. Lo ignoramos, si no, no estaríamos aquí. Y el sistema de creencias es un sistema dual. Esto es otra cosa lógica, pero no lo vemos.
Si yo creo en algo, vamos a ver, si yo creo en que hay un color que sea rojo, por ejemplo, significa que creo en que haya otro color que no sea rojo. Esto lo traduzco, a grosso modo, en que cuando crees en algo, cuando te enfocas en algo, cuando interpretas la realidad desde algo, significa que estás dando lugar a que lo contrario exista, porque tú tienes que creer en eso. Para yo ver el rojo, tiene que haber algo que no sea rojo. Por lo tanto, el sistema de creencias es un sistema de conflictos, porque cuando tú entiendes esto, es cuando percibes. Cuando entendemos que estamos en un juego de las creencias, es cuando decimos, bueno, percibes. Y es cuando yo hablo de que anules las creencias, anulando el concepto que hay detrás. Esto lo trato cuando hago las jornadas cambio de realidad, los encuentros anulación causa-efecto, o el seminario cambio de realidad, es lo mismo. Bueno, el encuentro anulación causa-efecto es ya como el resumen de todo, pero con más profundidad, ¿no? Porque hablo del no tiempo. Y entonces esto tiene que estar sabido. Es decir, el concepto es la creencia matriz, la que da lugar a las otras creencias. Entonces, cuando te das cuenta, ¿qué es lo que obtienes? No obtienes otro concepto superior, que es lo que se cree la gente cuando pasa de una creencia a otra que parece que anula. Parece que anula y no anula. Sencillamente es una creencia adosada a la otra. Una creencia nunca está sola, están adosadas a otras. Y entonces te pasas de una a otra, pero la matriz no la estás viendo. ¿Por qué? Porque no percibes. Es como si a la princesa le dicen, es que tú no eres princesa, pues dice, bueno, pues me lo voy a quitar, voy a ser ahora la, no sé, del pueblo, y se pone un uniforme de campesina. Porque resulta que es que no le corresponde el de princesa, porque se ha dado cuenta que por ahí no. Me siento mejor como campesina. Ha seguido en el acto y ha cambiado de disfraz, de creencia y de rol, pero está en el acto de la obra. Entonces, ¿cuándo estamos en el sistema de creencias? Que es siempre, porque para estar aquí necesitamos las creencias. No es que lo necesitemos, es que es el lenguaje de la obra. Como no sabemos que la creencia A da lugar a la creencia contraria, mientras estoy yo enfocándome en mi creencia, resulta que por detrás, por la puerta de atrás me está entrando la contraria, su opuesta, vivo en un conflicto continuo. Y el conflicto continuo es el que da lugar a la obra. Es la emoción que mantiene la obra. Por eso, la emoción que mantiene la obra es el miedo, porque el conflicto es el miedo. No hay otra cosa, es el miedo. Incluso el amor es parte del miedo. Ese amor que sentimos es parte del miedo, es decir, es la otra cara, pero parte del miedo, es decir, viene del miedo. Esto rompe con muchas cosas. Personas que dicen, ¡qué locura! ¿Por qué? Porque están tan programados, tan enchufados al bien y a la interpretación de la realidad como el bien y el mal, el amor, aquí estamos para salvar el mundo. La humanidad tiene que ir hacia el bien, que esto es como si yo fuera el diablo. Y no, sencillamente estoy transmitiendo la percepción y dándola, ofreciéndola por medio de estas palabras y de la forma.
Cuando entendemos que la realidad, la obra, está formada, sustentada por conflictos, porque ya hemos entendido, creencia A da lugar a la creencia contraria, y eso tenemos conflictos interiores, incluso el que está en paz tiene conflictos, porque la paz es otro concepto también dentro de la obra. El que está en paz tiene conflictos, lo que pasa es que en ese momento está en paz. Y es verdad, también es verdad que cuando comienzas a percibir y a anular creencias, anulas conflictos y estás más en paz, entre comillas, estás más en paz. Pero bueno, la realidad aparente te está dando continuamente la contraria, porque la realidad, la obra se mueve por los conflictos, se mueve por las creencias, se mueve por la emoción del miedo, y la realidad sigue, y tú estás percibiendo otra cosa. Y por eso muchas veces tampoco te encuentras del todo bien, porque eres un personaje sin disfraz, que ya no tiene sentido en la obra. Ya no tiene ningún sentido, porque has entendido que la obra no tiene sentido, que es una obra, y es como que quieres salir del escenario porque no quieres seguir siendo actor de la obra, pero no puedes salir, porque incluso el deseo de querer salir de la obra te mantiene más en la obra. Esa es la fuerza que tiene la identidad. Todo lo que tú desees te lo va a dar la identidad. ¿Qué dices? ¿No quieres ser actor? No quieres porque has entendido que es una obra, ¿vale? Voy a crear un acto para ti y un rol, que sea ese en el que tú creas que no estás siendo un actor. Esto es lo que está pasando con la nueva era, la nueva religión. Personas que consideran, se autollaman conscientes, se autollaman despiertos, se autollaman que han estado en el ático y a ver qué hago ahora, que ya yo he estado en el ático. Y entonces se está creando un escenario, un acto, una nueva obra para acoger a estos personajes. La identidad quiere que tú hagas todo esto. Y se crearán personajes como proyección de ese deseo de la masa para que sigan como modelo del bien. Como modelo del bien. Eso quiero ser yo. Eso es estar despierto, eso es ser un ser consciente. Totalmente equilibrado. Todo es una creencia. Todo. Todo. Y como estamos entrando en la nueva religión, en la nueva era, vendrán personajes a darnos como la razón en este sentido, porque la identidad quiere que sea, Entonces, por eso ahora yo siempre digo que la tecnología, bueno, estamos en un momento en el que la información llega en un nanosegundo, ya lo sabemos todos, que tenemos demasiada información, por ahí no es la percepción, pero bueno, yo estoy haciendo uso, por ejemplo, de este medio para poder llegar a todos. Fenomenal. Pero va a tener que llegar a quien tenga que llegar y quien necesite oír esto para de repente tener el gran clic, pues lo va a oír, está claro. Para todos los demás va a ser algo más. O no lo van a entender, o lo van a criticar, o lo van a etiquetar. Da igual. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Que escucho mucho algo muy curioso, que es, claro, es que cada vez somos más personas, hay algo allí, estamos despertando, y esto de la vuelta a casa, no, ya estamos todos, y venga, es el momento de este cambio de realidad. Yo digo lo siguiente, vamos a ver, es un nuevo escenario que se está abriendo. ¿Por qué? Hay otras cosas que, bueno, las comento en los encuentros, porque es que si no me voy, cada cosa que digo me puedo ir por otro lado y tengo que seguir lo que estoy diciendo, pero la propia identidad está viendo, esto va a ocurrir, esto es un futuro posible, y vamos a acoger a todo esto. Digamos que necesitas
fíjense, la identidad necesita más personajes para esa emisora que está emitiendo a tope. Porque es como una nueva subidentidad, que es lo que yo llamo entidad. Vamos a poner el dibujo de lo de las manzanas y las peras. Puede haber más cosas ahí. Las peras sería la nueva era, la nueva conciencia, a lo que llamamos nueva conciencia, que está muy bien. Si esto no quiere decir que esté mal. Recuerden, yo no estoy yendo en contra, ni a favor. No voy a favor de nada de esto, pero en contra tampoco, porque para mí es lo mismo. Lo estoy explicando y quien esté siguiéndome lo está entendiendo. Estoy diciendo que esto es un nuevo escenario. ¿Qué pasa? Que como ahora la información llega en un nanosegundo, hay más personas que acoger, más oyentes que se enchufan a la emisora. ¿Y qué pasa? Que la identidad quiere ser, y como la identidad quiere ser, pues entonces parece que esto es por donde vamos, y es que cada vez estamos todos conectados y estamos todos en la misma onda. Y está pasando algo. No está pasando nada. Está pasando lo que siempre ha pasado. Eso es otra creencia. No es un despertar de la conciencia. No es una conciencia superior. Es otro personaje de la obra. Igual que pasamos del Cromañón a otro, es otro personaje de la obra. Que si niño es cristal, que si niño está... Es lo mismo. Son los nuevos personajes de la obra. Que estamos en el momento del tránsito y ¿qué me importa? Siempre ha habido tránsito. Lo que pasa es que ahora me lo están comentando y lo oigo por doquier y me creo que estoy en el momento ideal de la humanidad, como se lo creyeron todos. Es otro escenario que necesita más personajes para ser. Recordemos, la conciencia con sus entidades necesita muchos personajes para ser. Una. Cada personaje tiene que creerse único para dar lugar a la entidad. Para que la entidad sea, que no es sino una parte de la identidad. Por favor, intenten entender esto. La identidad es un uno, pero lo estoy dividiendo, subdividiendo, pues para un poco, para que empiece a sonarnos más familiar, porque de aquí voy a llegar al personaje. El personaje soy yo, somos las personas. Es que es como desplegarlo, ¿no? Para después recogerlo, porque es lo mismo. Entonces, no está pasando nada. Es otra creencia. Totalmente otra creencia. Y recuerden lo que dije en el anterior vídeo, creo que fue el cuarto o el tercero, no sé. Que para que una entidad, vamos a poner las peras, sea la entidad de la nueva era, el nuevo ser, un ser consciente, un ser divino, que ya conecta con... Da igual lo que se diga, da igual. Para que eso sea, tiene que existir algo que no sea. Y para que esta nueva conciencia sea, tiene que haber algo a lo que esta entidad, este grupo humano, esta nueva conciencia crea que no es. ¿Qué es eso? Pues todo lo que consideramos como malo. Que todos sabemos a lo que me estoy refiriendo. Todo lo que consideramos como malo. Que puede ocurrir en el pasado o en el futuro. Porque esta entidad, para posicionarse y para ser, recordemos que los tres tiempos están pasando al mismo tiempo. Necesito de lo otro que no sea. Y si no lo veo en el mismo momento presente, que sí lo vemos en el momento presente, quizás estemos creando el pasado ese que no queremos para que esto dé lugar. Esta es la comprensión, anulación, causa-efecto, en no tiempo. Esto es una responsabilidad. Por eso las personas se juntan en grupos, y hacen todo en grupo, porque se sienten afines. Por supuesto que son afines, porque están en la misma emisora.
Y la emisora le va a dar cada vez más la razón. Pero lo que no saben es que haciendo eso, no lo saben porque están muy metidos en el sistema de creencias. Están dando lugar a la otra parte que pudo haber ocurrido en el pasado, repito, o que puede ocurrir en el futuro, que sea todo lo contrario, que sea justo lo que están rechazando. Porque la nueva era está enfocada en el bien. La vuelta a casa está enfocada también en el bien. Porque yo me tengo que volver a casa porque resulta que esto está fatal ahora. Esto no hay quien lo pare. Yo me tengo que volver a casa. Ya estoy creando un nuevo rol. La identidad se está frotando las manos. Hay algo nuevo que hacer. Yo no digo que no haya una vuelta a casa. Yo hablo de percepción. Cuando percibimos, cuando obtenemos un porcentaje alto de conciencia, te das cuenta que todos esos son roles y creencias. Y quien realmente está percibiendo ni lo nombra. Ni lo nombra. Lo de volver a casa. Ni lo nombra, porque no todos vamos a volver a casa. Y es de lo que voy a hablar a continuación.